Pues nada, Salvador, cuando quieras. Vale, ¿damos un par de minutos para que vaya entrando la gente o tiramos millas? Yo arrancaría ya, por no quitar tiempo Vale, tampoco. genial. Genial, pues gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Salvador Boigas. Estoy aquí en representación de la Building Smart, de la cual soy vicepresidente de la Comisión de Explotación a día de hoy, la Building Smart Spanish Chapter. Y bienvenidos a pues, el webinar del Open BIM Tour de la sesión de hoy, que es del gemelo digital para la gestión del ciclo de vida de los activos. Un tema súper interesante que además a mí me encanta y os invito a todos a que estéis en el día de hoy atentos. Bueno, vamos a empezar haciendo un poco de explicación de lo que estamos haciendo. El Open BIM Tour es una serie de webinars que está organizando la Building Smart Spanish Chapter con la intención de difundir y de mostrar que realmente los flujos de trabajo con formatos Open BIM son posibles, en formatos IFC, BCFs, COBIs, etcétera, pues es posible trabajar, colaborar, intercambiar, gestionar información en cualquiera del ciclo de vida en cualquiera de las fases del ciclo de vida de un activo y por lo tanto pues estamos muy agradecidos desde la Building Smart a todas las empresas que podéis ver por aquí en el cuadro que han participado a día de hoy y que van a participar, va a seguir esto en 2023, pues a demostrar que realmente esto es posible, ¿vale? Para poder pues eliminar algunos bulos que existen por el sector o mercados que pues todos los formatos Open BIM fallan, no funcionan, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es la Building Smart? La Building Smart es una asociación abierta, neutral, no sin ánimo de lucro e internacional, ¿vale? Que su misión principal es dar a conocer los formatos Open BIM para facilitar, ¿no? la colaboración y la trazabilidad de la información entre los distintos agentes que pueden participar de un proyecto, ya sea en cualquiera de las fases, planificación, diseño, obra y operación, ¿de acuerdo? Lo que nos permite los formatos Open BIM básicamente es pues, dos grandes conceptos, ¿no? Uno que sería una flexibilidad para elegir la tecnología y definir tu estrategia digital, o sea, nos permite no estar vinculados o no estar atados siempre a un mismo software y nos permite poder tomar decisiones de qué software en qué momento puedo usar que me aporte más valor, cosa que en el sector en el que estamos, que va evolucionando cada día más y cada día salen más nuevas tecnologías, es muy importante esta flexibilidad y además te da acceso a que puedas colaborar con cualquier cliente, proveedor o consultor, etcétera, del mercado, porque al final estamos hablando de formatos estándares abiertos que nos permiten pues, colaborar entre todos. Hoy vamos a tratar dos de los formatos concretos. El primero es el IFC. Y el IFC es un esquema de la información de un activo construido, ¿vale? Está basado en una ISO, que es esta la 16739, la serie 1, que fue desarrollada por la Building Smart, y es lo que os decía, ¿de acuerdo? Lo que hace es que favorece el intercambio de información independientemente del software durante todo el ciclo de vida de un activo construido, ¿vale? Favoreciendo así la colaboración entre agentes, porque puedo trabajar pues, en la clásica distribución de arquitectura, estructuras, instalaciones, urbanización, obra civil. Cada uno de ellos puede tener un software especializado para hacer su disciplina, para hacer su encomienda y a partir de aquí con el formato IFC podemos colaborar, podemos gestionar estos modelos, podemos garantizar coordinación y cohesión de cada uno de ellos. Y además, para el webinar que nos atiende hoy, que es muy interesante, un aspecto, y es que nos garantiza la perdurabilidad de la información, ¿sí? Cuando trabajamos con formatos nativos tenemos un problema importante que seguro que muchos de los asistentes que hay a día de hoy que están interesados en el mundo de la gestión de las operaciones de los activos se han encontrado o se van a encontrar, y es que en un momento concreto, ¿no? 2022, como decimos aquí, tenemos que consultar un formato o un documento del 2018. Sí, pues bueno, si lo queremos hacer en IFC no tenemos absolutamente ningún problema porque es un formato perdurable. Pero como tenemos formatos nativos,
estos formatos nativos normalmente están ligados a una versión anual, porque los proveedores pues, van sacando estas versiones anuales y, por tanto, tendríamos que hacer 4 actualizaciones o una de golpe, pero de 4 años, donde pueden pasar muchas cosas y seguro que muchos de vosotros o de ustedes pueden haber sufrido alguna de estas actualizaciones y que se hayan desconectado sistemas, que se hayan perdido elementos, se hayan, pues, planos que teníamos preparados, se hayan ido al garete, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando estamos hablando de la fase de operaciones, que estamos hablando de gestionar activos durante como mínimo 50 años, tener perdurabilidad en la información es súper interesante y súper importante. Aquí os dejamos algunos de los mandatos que existen a nivel IFC a nivel mundial. Si tenéis más interés podéis entrar en la página web de la Building Smart Spanish Chapter, donde hay muchos recursos, hay mucha información sobre todo aquello que está publicado en el mundo para favorecer pues, la estandarización del uso del IFC. Además, también trabajaremos con BCFs. El BCF es el BIM Collaboration Format, que para mí es el formato que realmente nos permite hacer BIM, ¿no? IFC nos permitía desarrollar información geométrica, datos asociados, etcétera, pero el BCF nos permite colaborar con estos distintos agentes, ¿no? Y nos permite pues, relacionarlo a objetos específicos para comunicar errores, para comunicar no solo errores, sino también pues, dudas que puedan surgir durante el proceso de obra, durante el proceso de gestión, durante el proceso de diseño, contradicciones, errores de cohesión, coordinación, todos los usos BIM que nosotros acostumbramos a trabajar durante las fases de desarrollo de información necesitan este formato de intercambio para poder comunicarnos conjuntamente entre los distintos agentes, ¿no? Y eso si lo vinculamos a una herramienta de gestión de BCFs, pues oye, nos olvidamos de los emails, nos olvidamos de WhatsApps y llamadas y podemos trabajar trazando comunicaciones y teniendo un buen control de estas comunicaciones gracias a este formato. Como os decía, si tenéis más interés a nivel de estos formatos OpenBIM, ya sea IFC, ya sea BCF o COBI también, que también es el tercero de que hoy no vamos a tratar, podéis entrar en la página web de la Building Smart Spanish Chapter, donde tenemos una serie de fichas que pues, explican todo lo que hay que saber de cada uno de estos formatos. Bien, hoy, como os decía, estamos haciendo un webinar que parte de una serie de webinars y si entráis en el canal de YouTube del Open BIM Tour, o sea, en el canal de la Building Smart Spanish Chapter, podéis encontrar todos los anteriores, todos los webinars anteriores que se han hecho, que bueno, ya veréis que hay de muchas temáticas, hay de distintas fases, de distintas gestiones que se hacen, etcétera, y por lo tanto es muy interesante. Si tenéis interés en la gestión de flujos de intercambio de información, de gestión o de desarrollo de información, pues podéis entrar en este canal de YouTube y podréis ver todos los que han venido, incluso la sesión de hoy. Si conocéis a alguien que no se ha podido conectar pero que le podría interesar, pues le podéis decir que a partir de mañana, la semana que viene, ya estará colgado el webinar en el canal de YouTube y podrá ser consultado tantas veces como se desee. Pasamos a hablar de la sesión de hoy. Las sesiones próximas al de hoy serán ya en 2023. Para este año ya es la última la que tenemos hoy y el calendario 2023 lo publicaremos en breve. La gestión el webinar de hoy es lo que os decía, gemelo digital para la gestión del ciclo de vida de los activos, ¿de acuerdo? Y tenemos, yo creo que tres grandes ponentes, tres grandes agentes del sector muy punteros que están a un nivel muy alto de innovación y de trabajo, como son Leica, AK Software y Power BIM de BIM 6D, que nos van a explicar un caso real, ¿no? Un caso que nos vamos a encontrar todos a partir de que tengamos estos gemelos digitales o recibamos esta documentación final de obra en BIM, ¿no? Y es que tenemos que actualizar estos ASBIS, tenemos que actualizar estos modelos y nos encontramos que los tenemos que actualizar con IFCs, ¿no? Entonces, hoy lo que nos van a contar es cómo podemos capturar la realidad, esta realidad, cómo la podemos vincular a un modelo que ya es complementario, un modelo que existe, que viene del ASBIS, mediante BCFs vamos a trabajar vamos a comunicarnos con el software de edición de IFCs que nos propone AK Software, que es ASBIM,
Y aquí pues vamos a poder evolucionar estos modelos IFC para conseguir pues, que representen la realidad, y una vez tengamos esto lo vamos a pasar a la herramienta de gestión de activos para poder pues, auditar y gestionar todo lo que sea a partir de este gemelo digital. Sin más, os dejo con los tres ponentes. Como os he dicho, tres personas de gran importancia en el sector y que están aportando muchísimo, por lo tanto, les invito a que estén todos muy atentos. Primero va a empezar Fernando Delgado, que representando a Leica. Tendremos después a Roberto Natale, de AK Software, y por último a Fernando Morales, de BIM6D. ¿De acuerdo? Si surgen algunas dudas, preguntas sobre lo que van aconteciendo en la jornada de hoy, os les pido por favor que usen la herramienta de preguntas del propio GoToWebinar, que verán que es súper fácil y ahí van a quedar todas las preguntas registradas y yo mismo me voy a ir encargando de que, bueno, pues que los ponentes las vayan respondiendo y que si surgen más dudas, pues que haya un buen debate. Perfecto, pues les dejo con Fernando Delgado. Voy a hacerle presentador. Perfecto, Fernando, pues cuando quieras. Hola, buenas tardes. Buenos días para los que estáis del otro lado. Como decía, bueno, gracias Salvador por la presentación. Mi nombre es Fernando Delgado, de Leica Geosystems, y bueno, ya ha explicado Salvador, luego os daré más detalles, pero bueno, ya tenéis una idea general de cuál va a ser el flujo de trabajo dentro de la presentación. Bueno, presento brevemente un poco, os sitúo en contexto sobre el tema de Reality Capture. Bueno, Leica dentro del sector de la construcción nos conocéis de sobra. Desarrollamos soluciones de posicionamiento, de medición, de ocultación y de captura de la realidad, que es lo que nos reúne aquí hoy. A nivel de Reality Capture, pues bueno, lo más conocido pues son los láser escáner fijos, ¿no? que llevan trípode, pero también en los últimos años han desarrollado soluciones que nos permiten capturar esa realidad de movimiento, como pueden ser equipos que podemos montar en coches o mochilas, o simplemente podemos llevar en mano. A partir de precisamente se han desarrollado también en los últimos 2 años soluciones autónomas. O sea, cuando digo autónomas es que funcionan de manera autónoma. Simplemente podemos plantear una ruta y los equipos, ya sea un robot o un dron, lo van a seguir para capturar la información que necesitamos. Y bueno, en resumen, la captura de la realidad no es solo la nube de puntos. Nos permite crear con diferentes sensores, depende del equipo, una réplica digital de esa parte del mundo real que estamos escaneando. Nos permite conseguir, por un lado, la geometría, que es lo más interesante de lo que vamos a ver hoy, y por supuesto imágenes esféricas con las cámaras, que bueno, dependiendo de los sensores, pues también pueden servir para hacer una navegación visual y que los equipos estén orientados dentro del entorno en que se mueven o los movemos. Estos son los equipos más habituales que vemos dentro del sector, ¿vale? Y estos son, podemos decir, los más novedosos, los cinemáticos, que nos permiten escanear en movimiento. Escoger uno u otro pues depende de muchos factores de nuestro proyecto, la distancia a la que están los objetos que vamos a escanear, la precisión que necesitamos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero eso, bueno, podéis ver en nuestra página y podemos hablar de eso también luego si queréis. Ahora, esta información que capturamos, esta realidad que capturamos, es una información que nos puede ser útil prácticamente en cualquier etapa del proyecto. Es una información tridimensional que vamos a poder, sobre la que vamos a poder medir, la vamos a poder seccionar, sobre ella podemos calcar, diseñar lo que sea, desde la propia planificación del proyecto hasta el diseño, por supuesto, la ejecución, el as-build, la validación de ese proyecto y también la operación y el mantenimiento. A nivel de una etapa inicial de planificación y diseño, pues toda esa información que capturamos desde el terreno hasta los elementos de un edificio o una instalación existente nos van a permitir evaluar lo que hay, diseñar sobre esa realidad, planificar la ejecución que vamos a hacer y colaborar durante el proceso de diseño y planificación.
Cuando estamos hablando ya de la fase de obra, esa información que capturamos en un momento determinado de la obra o después de determinado hito de esa obra nos va a permitir evaluar, controlar, colaborar, planificar sobre ella. Podemos analizarla de una manera visual, como tenemos aquí, por ejemplo, o de una manera automática, lo vamos a ver en la presentación, o simplemente utilizarla como un entorno colaborativo. Y a nivel de validación de la información, o sea, la creación de un as-build una vez terminada la obra, pues también supone un gran valor porque nos va a permitir documentar lo que se ha construido, ya sea con fines técnicos o con fines legales, ¿no? Y a nivel de operación y mantenimiento, pues bueno, tenemos muchas instalaciones, muchos edificios que no tenemos, en muchos casos, información para trabajar sobre ellos, o la información que tenemos es muy antigua, escasa, inexacta, y la captura de la realidad es la forma más rápida de conseguir la información que necesitamos sobre esa instalación o sobre ese edificio. En concreto, lo que vamos a ver hoy, el flujo de trabajo, pues sería algo como esto, o sea, se captura la información con cualquiera de estos equipos, posteriormente se procesa, o sea, se realiza la unión de los escaneos o en el software nuestro, en Cyclone Register, por ejemplo, hay otros. A partir de ahí se puede sacar a un formato abierto, como es el E57, no es exactamente de los que más promociona la Building Smart, pero es un formato abierto que, como decía Salvador, nos va a permitir dentro de unos años que podamos acceder a él, que podamos abrirlo. Es un formato que contiene tanto 9 puntos como imágenes. Y en el caso hipotético que necesitemos diseñar, que no es el caso del webinar, en el caso hipotético que necesitemos diseñar, pues podríamos pasar con ese mismo formato, por ejemplo, al software de ACA y ahí hacer modelado de cualquiera de las disciplinas que nos interese. En este caso, lo que vamos a hacer es, por un lado, llevar esa nube de puntos a un software nuestro, Cyclone 3DR, ahí generar un modelo digital del terreno y exportar ese resultado a un IFC. En este caso, sería la parte del emplazamiento, o sea, IFC Site. Ese IFC Site lo puede abrir ACA en su software y hacer el tratamiento que necesita. Nosotros recibiremos para la segunda parte de lo que vamos a ver un IFC que está ya que está hecho, que puede haber pasado por software como el de ACA, y vamos a comparar ese IFC, o sea, ese diseño, vamos a compararlo con una nube de puntos que se ha capturado con el objetivo de verificar si lo que se está ejecutando en obra es correcto. A partir de esa comparación entre el IFC y la nube de puntos, vamos a poder generar un archivo BCF. O sea, vamos a hacer inspección, verificación, el avance de obra, y toda esa información podríamos pasarla a través de un BCF al software de ACA. ¿Vale? Esta sería la idea general y vamos a comenzar a verlo. Vamos a partir de, como os decía, de una información capturada, en este caso con uno de nuestros equipos, el RTC 360, que lo veíamos ahí en la imagen. Como os decía, esto es una información que, o sea, la captura de la realidad obtenemos tanto fotografía 360 como nube de puntos, ¿vale? Esto que estamos viendo es la nube de puntos de esta parcela donde vamos a situar ese proyecto que vamos a ver en IFC, ¿vale? Esta es la nube de puntos, podemos decir, original, y a partir de esa nube de puntos original, lo que hemos hecho es importarla a este software, como ya había mencionado, a través de un E57. En este software podemos importar formatos variados, o sea, todo lo que sea en 3D prácticamente lo podemos importar aquí, formatos abiertos, formatos propietarios de algunos fabricantes. Podemos diezmar esa nube de puntos para que sea más fácil trabajar si no necesitamos una precisión muy alta. Y a partir de esta nube de puntos lo que hemos hecho es obtener
una malla que representa el terreno, ¿vale? Ya, bueno, esta malla ya está recortada, etcétera. Incluso a partir de esa malla, pues podemos obtener también de una manera muy simple curvas de nivel, que también las podríamos exportar a un formato CAD, ¿vale? El proceso vamos a verlo porque es además muy rápido. Vamos a verlo en vivo, ¿vale? Simplemente venimos aquí. En función del tipo de terreno que tenemos, podemos regular los elementos para que descarte elementos verticales, como puedan ser árboles, muros, etcétera, ¿vale? Aquí, dependiendo del tipo de terreno que tengamos, podemos también indicarle que hay elementos de pendiente internos, como pueden ser bordillos o terrazas, cosas así. Y directamente generamos el terreno. O sea, es tan rápido, esto lo estamos haciendo en vivo y es esto lo que conseguimos, ¿vale? Es esta malla, esta es la anterior y esta es la malla que hemos conseguido ahora a partir de esas 9 puntos. Las curvas de nivel, pues es tan fácil también y tan rápido como esto, ¿vale? A partir de aquí, bueno, ponemos lo de, asignamos colores, el paso de la curva de nivel, cuántas curvas de nivel principales, cada cuántas curvas queremos una principal, etcétera, y las generamos, ¿vale? El resultado es esto que estamos viendo. Y es una información que también podemos exportar. En el caso del terreno, lo podemos exportar directamente, aquí como veis, a IFC. El resultado es este, lo estamos viendo en el software de ACA, ¿vale? Que ya se lo pasaba a Roberto, claro, en la presentación tampoco podemos, ¿vale? Este es el resultado visto en el software de ACA. Y la segunda parte de mi presentación está relacionada con la inspección de obra, en el supuesto en que recibimos, por un lado, un IFC. Este IFC lo podemos abrir directamente en este software, en Cyclone 3DR, o incluso en el visor. Vamos a abrir uno directamente en el visor que tenemos de este software. No podemos hacer modificaciones, pero sí podemos leer archivos IFC. Este, por ejemplo, vamos a coger el IFC de arquitectura y lo llevamos aquí para que veáis que el grado, podríamos decir, de interacción que podemos tener. El IFC, evidentemente, no lo podemos modificar, pero sí lo podemos visualizar, lo podemos filtrar, podemos acceder a la información de cada elemento, como veis aquí, de cada elemento del IFC. Podemos decidir qué es lo que queremos mostrar, no solo a nivel, bueno, en este caso a nivel visual, pero en el caso del software no el visor, sino el software que nos permite analizar, pues podemos quedarnos simplemente con la información que necesitamos para ese análisis, ¿vale? En nuestro caso, bueno, hemos hecho eso, esto es el visor, lo voy a cerrar. Aquí hemos traído el IFC de estructura y hemos solamente visualizado elementos, bueno, los pilares, algunas vigas de las más gruesas, no las más pequeñas, para hacer este análisis, ¿vale? Aquí tenemos la estructura del IFC y por otro lado, pues tenemos una nube de puntos obtenida de ese sitio y lo que vamos a hacer es utilizar la nube de puntos para comparar con ese IFC y ver en qué zonas, o sea, cuán bien construido está eso. O sea, el IFC sería el diseño, el teórico, y la nube de puntos lo que se ha capturado en campo. Este tipo de análisis es tan simple como esto, o sea, seleccionamos los elementos y aquí tenemos diferentes herramientas de análisis, bueno, por ejemplo, de detección de colisiones, no es el caso, pero tenemos ahí la herramienta. Esta de Progress Monitoring, que si me da tiempo os la mostraré, ¿vale? Pero en este caso lo que nos interesa es comparar esa nube de puntos con el IFC. Aquí tenemos los dos elementos, el IFC como referencia y la nube de puntos como elemento de medición.
Aquí establecemos una distancia máxima de análisis, de manera que no vaya a analizar elementos que estén muy alejados, sino elementos que estén cercanos. Asumimos de que la información está en las coordenadas correctas. De no ser así, tenemos aquí diferentes herramientas que nos van a permitir ajustar esos elementos buscando herramientas, por ejemplo, ya con 3 puntos o más puntos y algoritmos que nos van a conseguir el mejor ajuste posible entre ambas geometrías, ¿vale? En este caso está en coordenadas correctas y vamos a comenzar el análisis. Aquí nos va a calcular una vista previa de lo que obtenemos, ¿vale? Aquí ya tenemos un resultado, pero vamos a ajustar aquí tenemos unos presets, vamos a escoger el de tolerancia, ¿vale? Este de tolerancia nos va a crear unos rangos. Este rango, podemos decir que es el bueno, lo podemos restringir, por ejemplo, desde 3 centímetros hasta menos 3 centímetros, ¿vale? Aquí, bueno, esto lo podemos poner incluso, vamos a poner a más, de manera que para simplificarlo incluso, esto va un poco en función de las coordenadas, pero si simplificamos nos va a aparecer en rojo todo lo que no está dentro de esa tolerancia de, bueno, aquí vamos a modificar de nuevo, menos 3. ¿Vale? Lo que no está dentro de esa tolerancia de los 3 centímetros. ¿Vale? Aquí podemos revisar, vemos de forma general que hay una incongruencia en los laterales de estas vigas y aquí en el centro, sobre todo en esta zona de aquí, tanto aquí como en esta zona. Si activamos la nube de puntos, bueno, vamos a darle OK. Si activamos la nube de puntos, vamos a ver el porqué. O sea, en esta zona está bastante más desviada. Este análisis nos va a permitir de manera automática poner el foco, podríamos decir, en las zonas que son más problemáticas. Podríamos hacer un corte aquí por verlo con más detalle. ¿Vale? En azul está la nube de puntos. En esta zona vemos la separación es bastante grande. Y en esta zona de aquí, pues vemos que hay separación, pero no es tan, bueno, podemos medirla también por tener una idea, ¿vale? Estamos hablando de unos, distancia horizontal, unos 2 centímetros, y aquí, pues estamos hablando de más. ¿Vale? Ya unos 4 centímetros. ¿Vale? Ahora, esto, ¿cómo lo podemos llevar a mover la ventana? Eso. ¿Cómo lo podemos llevar a un archivo BCF? Pues nos situamos aquí sobre la malla sobre la que hemos creado esta comparativa. Vamos a apagar la nube de puntos y vamos a crear unas incidencias en las zonas que donde están los problemas. ¿Vale? Nos vamos aquí también a análisis y aquí tenemos una opción para crear notas de inspección. Nos situamos en una vista donde se aprecie perfectamente la zona, el contexto, donde está el problema y creamos la primera incidencia. Bueno, aquí nos aparece el elemento en concreto, el elemento BIM, donde está la incidencia. Aquí podemos asignarlo, voy a ser asignado a Roberto, podemos poner una descripción, asignarle una prioridad, ¿vale?
y podemos seguir creando otras incidencias. Aquí en esta zona, por ejemplo. Podemos crear etiquetas también, ¿vale? Ya aquí está incluida podríamos decir, el aviso y una previsualización del contexto donde ha ocurrido, ¿vale? Y todo esto lo puedo, como veis aquí abajo, exportar directamente a BCF, ¿vale? Y aquí había creado varios que ya le he pasado a Roberto para su análisis, ¿vale? Guardamos y ya tenemos. Os muestro aquí cómo se vería dentro de ACA, luego Roberto lo mostrará con más detalle y con más fundamento, pero bueno, este sería el archivo visto dentro de la plataforma de ACA, ¿vale? Tenemos aquí todos los datos que hemos creado y también la imagen o sea, la captura de pantalla de del contexto, ¿no? Donde está la incidencia, ¿vale? A nivel de avance de obra, pues también podremos hacer un análisis similar. Simplemente venimos aquí, no voy a hacer el proceso completo, pero definimos el porcentaje que consideramos adecuado para que el elemento se considere como instalado, como completado. Los porcentajes del elemento que no esté construido, si consideramos que por debajo del 80% podemos dar el elemento porque no está terminado, y luego los que no están completamente instalados o terminados, ¿no? Le damos calcular y nos va a crear una malla donde los elementos BIM del IFC van a tener estos colores. Esto también lo puedo sacar a BCF, ¿vale? Es un análisis que tarda un pelín más y como no tenemos tampoco mucho tiempo, estoy ya al límite de mi tiempo, pues solamente para que lo vierais y lo tuvierais en cuenta. ¿Vale? Esto es un poco lo que quería mostrar a nivel de formatos abiertos, cómo crear un terreno en IFC. Hay otros formatos, la XML, etcétera, pero en este caso que vierais el IFC site. Y luego cómo interactuar con IFCs para crear un archivo ECF de revisión que podemos intercambiar con cualquier colaborador del proyecto, ¿vale? Bueno, yo por mi parte aquí he terminado. No sé si paso yo o pasa Salvador Tú mismo, Fernando, por testigo. favor. Yo mismo, aquí, a Roberto. Vamos a convertir en presentador. Gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos y gracias, Salvador y Fernando, por la introducción. Y voy a compartir mi pantalla. Solo. ¿Me puedes confirmar que se está viendo? Ahora sí, Roberto. Vale. Y bien, lo voy a retomar. Bueno, yo soy Roberto Natale, arquitecto, consultor técnico de ACA Software. Y bien, tomo el relevo de esta carrera. Gracias otra vez por la introducción y es un placer estar aquí. Pues nada, efectivamente, aquí yo tengo ya abierto en nuestra solución ASBIM que veremos y utilizaremos hoy, el ArchiSite y el BCF recibido por Fernando, que también ya había parcialmente mostrado, efectivamente tenemos aquí. Y bien, con la información que viajen con los documentos y también los BCF abiertos, que claramente no son elementos de sola lectura, no son solamente información para comunicar incidencias, sino como veremos, yo lo he utilizado más adelante en el flujo mismamente para comunicar otro tipo de actuación. Y mismamente el BCF recibido por Fernando con toda su información podría seguir su vida útil, digamos. Aquí yo podría hacer de coordinador para pasar esta tarea a otro compañero y entonces actuar sobre etiquetas, estados, asignación, viewpoint y más actualizar los datos. Y este BCF, digamos, entonces, bueno, ahora lo voy a cerrar, entraría a ser parte del flujo de trabajo con una nueva versión.
Voy entonces, paso al PowerPoint y nada, retomando el flujo, en el caso no se está viendo el PowerPoint, alguien me avisa. Además de recibir la información por Leica, por Fernando, también retomando el flujo, vamos a recibir archivos IFC generados en otro momento. Aquí este caso es muy emblemático, de donde no interactuamos directamente con el modelador nativo, sino recibimos unas builds de hace tiempo. Es un caso muy siempre más común. Entonces veríamos, perdonadme, veríamos este flujo, las posibilidades de actualizar los modelos FC. Yo me voy a soportar con un vídeo porque en estos días, en los primeros 2 días, he querido montar un flujo entero y he preparado una grabación para poder comentar un poco cuáles han sido las actuaciones. Aquí, entonces, es donde vamos a cargar nuestros archivos IFC, en este caso son los IFC disciplinarios de arquitectura, instalaciones y MEP, y es unas build de, digamos, que viene de hace tiempo, de otro modelador. Recibimos directamente el IFC. Podríamos ir a federar junto al FCSite recibido por Fernando los distintos modelos. Aquí hemos creado un nuevo archivo de tipo federación donde hemos ido a seleccionar los 3 elementos y los vamos un poquito a visualizar y observar. Estos, aquí a la izquierda, vamos navegando en el navegador, toda la estructura espacial del IFC, y, trabajaríamos en el browser, en ASBIM Browser, con todas las funcionalidades de visualización, navegación y personalización. Y bien, aquí a la derecha, entonces, por cada elemento que vamos a ver, tenemos todo el conjunto de informaciones. Que salgan con el software que ha generado esta información. Pero, ¿cuál es el caso que presentamos? El caso en que este modelo IFC generado, que es correcto bajo el aspecto geométrico o de información, necesita ulterior información para ir de cara al mantenimiento. Retomando el tema de los BCF, aquí vamos a abrir nuevas incidencias. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Aquí lo estamos mostrando sobre el modelo, por ejemplo, MEP. Abrimos una nueva incidencia, le damos un título, una descripción, por ejemplo, la sustitución de un equipo. Lo veremos otros, un estado, una prioridad. Lo que estoy haciendo, lo mismo, voy a generar una imagen puntual. Lo que estoy haciendo es generar un nuevo BCF. Y lo que estoy haciendo, estoy generando tantos BCF cuántos son los requisitos en el caso puntual que me ha dado Fernando de PowerBIM para su necesidad. En este caso, por ejemplo, me ha solicitado, analizando juntos los IFC, me ha dicho, mira, por favor, clasifícame el IFC según el Google Class, actualízame algunos componentes. Entonces estoy adelantando un poco posibilidades y cosas que vamos a realizar. Aquí en este gestor de incidencias yo estoy generando tantas tareas que llamamos tasks, cuantos son las actividades que yo quiero gestionar. Otro requisito que me han demandado sobre el IFC es aquel de crear un nuevo PSET para el Asset Information Model, es decir, para poder añadir sobre este IFC informaciones que serán útiles al tercer protagonista de nuestra sesión para sus actividades de mantenimiento. A este punto, yo, actuando como estamos viendo, podría generar BCF. Estoy guardando con nombre nuevos archivos BCF que podré compartir con mis compañeros o con terceros en mi plataforma. Pero el servicio de ASBIM incluye un servicio de resolver, que presento aquí muy brevemente, que nos permite gestionar estos BCF, estas incidencias, como si fueran topics y tareas, tasks. Entonces, por ejemplo, aquí, sin hablar mucho de resolver, pero es un gestor de actividades y más, en las distintas fases. Ahora le vemos uno que nos permite, a través también vista de Kanban, llevar a cabo actividades, compartir actividades, planificarlas, darles distintos estados, o gestionar grupos de participantes. Y todo esto está enlazado al browser, porque, por ejemplo, esta actividad de sustitución de equipos que
acabamos de generar, ahora yo estoy simulando de trabajar siempre con una persona, todavía no hay que asignar, esto a través de un enlace dinámico nos lleva a la plataforma, nos lleva al browser, es decir, tanto en la vista que acabamos de generar, pero esto es el enlace directamente con el modelo. Yo podría desbloquear esta vista, irme al modelo y seguir con todo lo que nos permite el browser y también con lo que vamos a ver. Era una paréntesis sobre el resolver. Siguiendo este flujo, lo que vamos a hacer es consolidar esta federación de modelos y seguimos en las actividades. Aquí, entonces, yo he imaginado compartir esta carpeta con otro compañero, en la realidad soy yo mismo, Roberto 1 pasa la palabra a Roberto 2, entramos, esto un poco para hablar un poco del entorno de trabajo, entro con mi cuenta, con otra cuenta, tengo las notificaciones que puedo haber recibido, entro en la carpeta que me ha compartido el compañero, en este caso Carlos Rubio, miro, veo los IFC y me voy a, por ejemplo, las incidencias BCF, en este caso decido abrirlas. Antes lo hemos visto en Resolver, pero lo que antes había creado como BCF, los veo aquí. Entonces aquí es donde, a través de un BCF, yo mismo recibo una información específica y detallada. Por ejemplo, en este caso, no lo había hecho antes, pues he utilizado este BCF para darme constancia, digamos, vista del preset, de la información que me están solicitando. Lo ha hecho Fernando, pues me está solicitando información sobre inicio y fin de garantía, sobre los elementos del MEP. Lo veremos, localización de los elementos con respecto a los IFS space del arquitectónico, una marca y un modelo. Bien, aquí entonces Carlos de H me comparte la estructura del preset que me manda a crear y bien, en este caso voy evolucionando y actualizando este BCF. Claramente aquí, a título de ejemplo, voy a poner vale Carlos voy, aunque este tipo de comentario no es una chat, hay otros servicios para las chats. Nada. Hemos entonces entrando como Roberto, como segundo usuario de H, hemos ido a visualizar los BCF a través de los cuales Carlos nos solicita realizar determinadas operaciones sobre los IFC. Y aquí ahora entonces vamos a actuar sobre los IFC. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner en edición el modelo, en este caso, por ejemplo, era el modelo de estructura. Igualmente lo visualizamos. Aquí entonces vamos actuando sobre el IFC, ya no solo en la parte de visualización, sino en la parte de editación. Lo primero que vamos a hacer es clasificarlo. Hay varias posibilidades en tema de clasificaciones. He decidido hacerlo de una forma bastante manual e intuitiva como esta de aquí, que es importar una clasificación a través de una plantilla XML, es la Gubin Class, y bien, aquí entonces he cargado la Gubin Class en ASBIM Editor. ASBIM Editor es la funcionalidad de editación que yo estoy utilizando en el browser, que ya incluye una serie de clasificaciones, pero podemos también cargarle subirlo. Así bien, aquí vemos la Gubin Class, que posiblemente muchos de vosotros conocen más y mejor que yo, y la navegamos. ¿Y qué haríamos? Pues nada, iríamos a asociar los elementos del modelo estructural, en este caso, seleccionándolos a la clasificación. Hay varias posibilidades, pudiendo, como estamos viendo, seleccionar los elementos en el nudo a la izquierda, trabajando con una selección múltiple, una selección puntual. En este caso, por ejemplo, nos estamos dedicando a la clasificación del sistema estructural de forjados y de pilares, también pudiendo actuar con coloración y visibilidad de los elementos que vamos a clasificar. Estas funcionalidades de visibilidad y color van a ser muy útiles no solo en la fase de clasificación, sino también en una posible fase de comprobación de las clasificaciones, es decir, comprobar si el modelo está clasificado, cuáles elementos están clasificados y qué clasificación tienen. Hemos pasado al MEP, entonces de la federación nos hemos quedado, hemos abierto el modelo MEP.
navegamos y vamos un poco conociendo este modelo MEP. Tenemos, por ejemplo, aquí un equipo de tratamiento de aguas exterior y estamos siguiendo en la clasificación que nos han demandado. Lo podemos hacer avanzando por fases. Aquí, pues, igualmente vamos buscando y agrupando elementos según los tags que venían en el modelo o según otros criterios. Es una de las distintas posibilidades que tenemos. La clasificación, en este caso, pues, ha sido solicitada, pero va a ser muy cómoda para mí mismo. Lo veremos rápidamente ahora, a la hora de ir a realizar una serie de operaciones de editación del IFC. Bueno, una pequeña cosa, antes no lo había comentado, los BCF, otra edición del IFC que nos habían demandado de cara a Lime era el hecho de uniformar el nombre de los niveles. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos a la izquierda el modelo MEP que ambos se han generados con software distintos. Tenemos el nombre de los niveles diferentes. Aquí tenemos Level 1 y Level 2, mientras que en el modelo arquitectónico tenemos Second Floor and First Floor. Entonces, nosotros en el modelo MEP que le vamos a entregar de cara al mantenimiento, podemos ir a editarlo como atributo. Estamos actualizando el IFC. Lo haremos para el nivel 1 y nivel 2. Entonces, vemos que en las propiedades aquí se van actualizando estos atributos. Atributos que cuando guardaremos el archivo se quedarán incrustados con los archivos. Ya vamos, después de clasificar el modelo, vamos a editar el modelo. Entonces, por ejemplo, clasificación, hemos visto, edición de atributos. Vamos en la edición de propiedades. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, un poco para entender, igualmente, lo comentaré un poquito más tarde, más detenidamente, pero quería actuar de forma bastante manual para poder un poco introducir a la herramienta. ¿Qué estamos haciendo? Hemos seleccionado 4 elementos distintos, pertenecientes a componentes distintos. Vamos a editar las propiedades y podemos ver que la solución en el editor IFC nos propone entidades comunes que nosotros podremos ir a editar directamente y entidades no comunes que no podremos editar a través de una selección múltiple. Es decir, deberíamos ir a editarlo puntualmente elemento por elemento. En el caso de propiedades comunes, por ejemplo, nosotros podríamos ir directamente a editar las propiedades. En este caso, entonces, nosotros no lo hacemos porque vamos a añadir nuevas propiedades, pero podríamos ir a editar estas propiedades, a valorizar, porque además estamos viendo que están vacías, bueno, con los puntos, pero no están complementados. Podríamos ir a valorizar estas propiedades respecto a presets que ya vengan en el modelo, pero nuestro interés es aquello de añadir nuevos presets. ¿Por qué? Porque nos han requerido o necesitamos añadir nuevos presets. Y bien, ¿cómo lo hacemos? Otra vez, como antes, pues, como os decía, el haber yo anteriormente clasificado el modelo me puede ayudar en navegar de forma más racional, organizada, planificada el modelo. En este caso voy a seleccionar directamente los elementos que he clasificado, los veo aquí resaltados en amarillo. Y de estos elementos, ¿qué hago? Voy a aplicarlos así, de forma unitariamente, un nuevo preset. Entonces, aquí es donde yo le voy a escribir manualmente, en este caso, un nuevo preset que le llamamos AIM, tal como nos los han solicitado, y sobre este preset yo le voy a... para este preset voy a definir una serie de properties, de propiedades, las que yo quisiera. Por ejemplo, aquí estoy definiendo estas propiedades que me han solicitado. Garantía inicio, garantía fin, marca, modelo y localización referido a la FC Space. En este caso que proponemos hoy, se ha decidido trabajar con un único preset con este conjunto de propiedades. Claramente nosotros este proceso podríamos plantearlo de varias formas, con varios presets, trabajando directamente con las propiedades. Hay varias posibilidades, pero bueno, recurrimos a una posibilidad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Recurriendo un poco a este flujo. Hemos asociado un preset
no valorizado, tenían todo 0, a todos los elementos. Entonces, cuando vamos a seleccionar un elemento, por ejemplo, este equipo, volviendo a la iteración de propiedades, podemos ver que ahora sí tiene este pset que no está valorizado y con este simple editor iríamos a valorizarlo. Quiero recordar que esta solución que estamos viendo, todas estas actuaciones, están en el cloud, es una solución en el cloud. ¿Esto qué quiere decir? Que un archivo compartido, o por ejemplo, esta operación que yo estoy realizando solo, se puede realizar entre varios colaboradores. Por ejemplo, yo hubiera podido asociar tantos presets cuanto sean necesarios, no cumplimentarlo y solicitar al compañero Carlos o Fernando en contemporánea, en el segundo momento, ir a cumplimentar estos campos. Y bien, aquí lo que estamos haciendo ha sido cumplimentar el preset relativo a este equipo. Lo hemos hecho también con otros equipos. Ahora yo, digamos, claramente para entrar en el tiempo, he ido un poco montando y quedándome con unas partes del flujo. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, el preset relativo a este equipo como para otros equipos. Entonces, volvemos a la clasificación, que a mí, repito, me ha sido muy útil para ir a, por ejemplo, en este caso, ir a individuar rápidamente los componentes de rejillas, unas rejillas de las ventilaciones. Sé que todas estas rejillas son de una determinada marca y son todos del mismo modelo, y voy a cumplimentar solo estos dos campos. No podré cumplimentar, por ejemplo, el campo localización, porque no todas estas rejillas seleccionadas son del mismo espacio, o no todas tienen la misma garantía, es un ejemplo. Entonces, he cumplimentado solo marca y modelo. Me voy a quedar ahora con la selección manual de estas 5 rejillas. Cuando volvemos al editor de propiedades, para estos elementos me puedo ver cumplimentado los campos de marca y modelo y seguir con la cumplimentación de los campos necesarios. Guardamos los cambios y así vamos procediendo. Bueno, en realidad yo lo he hecho en varias fases. Aquí vemos las versiones. He trabajado en varios momentos. Voy a consolidar. Cuando consolidamos el momento, estamos guardando estos cambios definitivamente en una nueva versión IFC, accediendo otra vez en esta versión o descargando esta versión y compartiendo esta versión con terceros. Este IFC se queda enriquecido. Bueno, estos mismos modelos o una versión semejante a la que acabo de hacer son los IFC que yo he compartido con los compañeros de Power BI. En este caso voy a seleccionar los IFC, les voy a descargar y les voy a compartir. A margen, quiero comentar un aspecto muy interesante, porque en esta línea de editación del IFC nos hemos quedado en la parte de datos, atributos, propiedades, clasificaciones. Me quiero mostrar en esta fase de definición también la posibilidad de editar geometría. Claramente aquí, ¿qué hago? Por ejemplo, voy a seleccionar un elemento, el equipo que hemos estado clasificando antes, o los elementos con la tecla suprimir, voy a eliminar partes de los IFC. Estamos entrando en la dimensión de editación geométrica del IFC. Accediendo a la biblioteca, nosotros podemos acceder a varias librerías, siempre online, que sean tanto librerías IFC como librerías de bloques. En este caso, estos equipos de aquí son equipos que yo me he descargado desde la librería de edificios, pero igualmente son una librería IFC, trabajamos de la misma forma. Solo para tener yo un equipo parecido me he ido al configurador MEP de edificios, pero esto igualmente es con los IFC, y lo que estoy haciendo es actualizar el IFC. Claramente es a título de ejemplo. Esta instalación pues no funcionaría y es una actuación bárbara solo a visualizarla. Estaríamos actuando de forma más puntual, sustituyendo un componente compatible y no como estoy haciendo yo, pero por ejemplo podríamos rotear, desplazar un elemento en el modelo IFC, acceder a la biblioteca y editar otra vez el IFC. Este IFC editado, igualmente consolidado, quedaría en una nueva versión y podría ser compartido.
Ya voy dejando la palabra a Fernando, los últimos 30 segundos para comentar. Nosotros hemos hablado y visto ASBIM, que es un ecosistema de soluciones y herramientas dedicadas a la gestión BIM y el entorno colaborativo en las distintas fases. Incluye toda una serie de funcionalidades. La que hemos visto aquí en este flujo es el browser para la navegación, el BCF para el formato BCF, el Resolver, que es el gestor de incidencias y más, y el editor para editarlo. Quería solo hacer un llamamiento a otras soluciones que directamente o indirectamente podrían entrar al caso de flujos como estos, que serían el Refactor, que es la solución para descomponer y recomponer con una nueva estructura espacial uno o varios IFC, también para convertirlos de la versión 2x3 a la versión 4.3 y realizar una fusión de elementos. El IDS, que nos podría venir muy bien en lo que es la definición de requerimientos informativos a través del nuevo estándar de definición, que es el Information Delivery Specification, y muy interesante, siempre en el marco de la Building Smart International, ASBIM BSDD, que es el acceso directo que tiene ASBIM al diccionario de Building Smart International, que nos permitiría crear nuevas clasificaciones, pero también crear nuevos atributos y clasificar, como hemos hecho de forma más avanzada, el modelo. Bien, paso entonces la palabra a Fernando. Le voy a ceder el mando, un momento solo. Y vale, bueno, perfecto. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Roberto. Vale, ¿podéis ver la pantalla correctamente? Sí, Sí, Fernando, sí, si te activas la cámara, por favor. Vale. Bueno, voy a intentar abrir esto también en vivo. Fernando, disculpa, no sé si podrías activarte la cámara, que no te estamos viendo. Ah, sí, disculpa. Sí, ahora mismo. ¿Podéis verme Genial. también? Perfecto. Perfecto, gracias. Vale. Intentar abrir un poco el resultado final antes de empezar. Vamos a empezar al revés. Más que nada porque está siendo una sesión muy intensa. La verdad es que yo estoy disfrutando y aprendiendo cosas nuevas. Bueno, yo me presento, soy Fernando Morales, director de BIM 6D, y os vamos a presentar como última parte del flujo colaborativo para obtener gemelos digitales BIM para la gestión de activos. Pues vamos a enseñaros la última parte, que es la parte de Power BIM, pues para poder llegar a esto, visualizar datos en tiempo real sobre determinados sistemas y dispositivos, y poder llegar incluso a hablar del tema de analítica de datos con datos en tiempo real que puedan venir de los sistemas. Obviamente, este ejemplo son datos que tenemos almacenados de otros proyectos, de otros sistemas, pero para hacernos una idea de lo que vamos a intentar demostrar, pues nos puede valer. Y bueno, voy a compartir la presentación que tenía un poco preparada. Entonces, a ver, en este flujo colaborativo vamos a continuar la explicación para llegar a tener un gemelo digital para gestionar los activos. Y para ello vamos a conectar el resultado del trabajo realizado con los sistemas de Leica y de ACA con Power BIM, una plataforma de gemelo digital para la gestión de activos. Y lo primero, muy breve, sería definir mínimamente lo que consideramos que es un gemelo digital. El gemelo digital de nuestro sector, que depende de qué sector estemos, pues se puede explicar de una manera o de otra, pero en el nuestro la intención es que permitir gestionar, no solo, o sea, el objetivo global, ¿no?, hacia dónde vamos es no solamente gestionar un activo, sino múltiples activos, edificios, infraestructuras conectados, donde podamos llegar a ofrecer servicios de información en tiempo real con diferentes propósitos. Pero como mínimo, un gemelo digital debería integrar tecnologías existentes dedicadas a la gestión y mejora de comportamiento de los activos, como pueden ser un MS, un GMAO, un SCADA o incluso plataformas de gestión de negocio, como un ERP. Pero también una parte fundamental en estas integraciones, al menos en nuestro sector, es el tema del CDE propio de BIM, ¿no? Pues un sistema de gestión de los proyectos en BIM, o tecnologías como GIS, ¿no?, entre otras. Una vez conectados estos sistemas, la idea es que el gemelo digital pueda servir para simular y predecir determinados datos mediante el uso de simulaciones y el uso de trabajo con datos, ¿no?
La plataforma que proponemos, que es Power BIM, permite agrupar diferentes funcionalidades organizadas por dimensiones y, obviamente, ahora no da tiempo a explicar todo en profundidad, pero sí que hemos seleccionado un conjunto de funciones que hemos aplicado, en este caso, para el uso colaborativo con los compañeros de ICA y de ACA. Pero, bueno, simplemente decir que en la sexta dimensión es donde vamos a poder conectar con datos de activo real, de un activo físico. Un poco cerramos el círculo porque de ICA empezaba capturando la realidad. El paso final es conectarnos a la realidad, ¿no? Yo voy enseñando diferentes vídeos del uso de Power BIM para diferentes funcionalidades. En primer lugar, si estamos hablando de que el usuario final, el gestor de activos, que va a partir de modelos BIM, IFC, no contamos quizás con una buena implementación BIM y no se haya definido correctamente el punto cero, lo cual es bastante habitual, al menos nosotros nos encontramos mucho, ¿no? Si no se hace una buena planificación y insistir en el tema importante, ¿no? De determinados aspectos importantes como es el punto cero, la geolocalización, etcétera. En esta plataforma lo que vamos a poder es mover los modelos, bien de forma manual o a través de coordenadas, posicionarlos a ojo o con precisión, y es un aspecto importante, ¿no? Pues no contamos siempre con la posibilidad de acceder a los modelos nativos, al software nativo, y tenemos que hacerlo, pues en este caso, pues bueno, a partir de modelos IFC. Entonces, es un aspecto que creo que es importante, la posibilidad de poder federar modelos, pero también posicionar unos con respecto a otros, ¿no? Otra cosa que que hemos trabajado y creo que es importante es comprobar que la información para la gestión de activos o la información del modelo esté correctamente insertada y que tenga una buena calidad, cumpla con un BEP o con un protocolo BIM. Previamente, el modelo inicial que ha recibido este supuesto cliente final es un modelo que se ha hecho pues, en un año determinado, en el pasado, y no cuenta igual con los requerimientos del cliente. Y entonces hacemos una primera auditoría. En este caso, lo que vamos a poder hacer es seleccionar una plantilla que va a buscar determinada información que está en el modelo, aquella información que el cliente quiere ver, comprobar, y vemos que en el 100% de los casos, pues esta información no existe, no está contenida, ¿no? Y aquí es donde nosotros, el ejemplo que queremos enseñar, habíamos contado con la ayuda de ACA, con este software fantástico que tienen, que permite editar modelos IFC y agregar sistemas de clasificación, temas que habíamos encontrado en una auditoría de que los niveles no eran correctos y que faltaban determinados atributos propios y necesarios para la gestión de activos. Y bueno, aquí ya estamos viendo que ha trabajado, esta ya es la versión final, ha trabajado con determinados elementos que ya están bien, son aquellos que habíamos seleccionado para que al menos el cliente final pueda trabajar con estos elementos, los identificamos claramente a través de este reporte de datos y podemos ir viendo estas propiedades, ¿no? En este caso sí que habíamos pedido pues, que incluyera información pues, de fecha de inicio de garantía, fecha de fin. Aquí vemos claramente cómo esta información se ha colocado correctamente, lo estamos comprobando y podemos ir objeto a objeto o de forma masiva a consultar estas propiedades, ¿no? Entonces, aquí la clave está en la automatización. Si tenemos estas plantillas adaptadas a lo que quiere ver el cliente, a esos atributos que el cliente necesita, podemos automatizar la generación de estos reportes en segundos, ¿no? Y para cualquier modelo. Insistir en la importancia de que al menos los modelos BIM para la gestión de activos incluyan al menos un sistema de clasificación, recomendablemente, seguramente, si es posible, varios, dependiendo de los diferentes casos de uso, ¿no? Aquí Salvador al principio hablaba del COBI, que es un sistema estándar de los más utilizados, quizás no tanto en España, pero bueno, sí que se utiliza, y también hay otros que pueden valer perfectamente. Aquí bueno, he trabajado con el tema de Rubin Class, pero si no se dispone nada de eso, al menos pues bueno, podemos crear este reporte de datos para ir viendo la propia clasificación de property sets de IFC y ver determinados valores base y generar un reporte con esas características. Si el modelo estuviera correctamente clasificado con un sistema COBI o Uniclass, etcétera, también podríamos generar una plantilla preparada para estos estándares, ¿no? En este caso, aquí lo que estamos haciendo es filtrar un modelo, filtrar otro, ver estos sistemas de clasificación, ver cómo está,
a nivel de calidad de base de datos, el número de elementos de cada clase, y poder seleccionar esos elementos y poder identificarlos de forma masiva. Daros cuenta que aquí la gran diferencia con un visor estándar es que no siempre es posible, bueno, con el de AKS que nos ha mostrado, ¿no? Que puedes cargar un sistema de clasificación y ordenar 2 objetos según ese sistema, pero no es habitual, ¿no? En otros visores esta posibilidad no existe y entonces lo que nosotros hacemos es poder generar plantillas que están basadas en ese sistema y poder visualizar la información del modelo en base a las características de este sistema. Llegamos a la parte en la que el modelo hemos verificado que está correcto, al menos para ese grupo de objetos que queríamos trabajar, que está correctamente clasificado y estructurado, y lo que vamos a hacer, vamos a generar activos. Eso quiere decir, pues, ese grupo de elementos con los que queremos gestionar o queremos trabajar más en profundidad, ¿no? Porque son aquellos elementos en los que el usuario final o el gestor de activos necesita tenerlos bien controlados y ir gestionando, pues, determinadas cosas a lo largo de su ciclo de vida. Lo primero que proponemos nosotros es realmente generar grupos de esos elementos, de esos activos dentro de un proyecto, tenerlos claramente identificados, podemos dar un nombre, agrupar en un tipo de clasificación independiente, le podemos agregar información, por ejemplo, una ficha técnica de determinados equipos, le podemos incluir un vínculo externo. Aquí lo que estamos viendo es poder agregarle un vínculo externo, que puede ser una URL, por ejemplo, una ficha técnica que esté disponible en la web del fabricante, por ejemplo. Incluso lo que podríamos hacer es vincularle el acceso directo a otro modelo, que podría ser un modelo más detallado, o otro archivo, un dibujo de CAD o lo que sea, para poder profundizar en la información de este grupo de activos, ¿no? En este caso los tenemos ahí claramente identificados y podemos acceder en cualquier momento a los documentos que están asignados. Ahora se abrirá, hacemos clic. Podemos acceder a esta información. Hemos de decir que estos documentos que vamos agregando al grupo de componentes seleccionados van a estar siempre en el sistema CDE, que en este caso conectamos con el sistema de Autodesk Construction Cloud. Como se decía antes, fundamental para la colaboración en sistemas de OpenBIM es el sistema BIM Collaboration Format, el sistema BCF. Nosotros hemos querido demostrar el uso en Power BIM del sistema BCF y en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar una... Bueno, en este caso aquí nos molestan los espacios. Entonces los hemos seleccionado y los hemos ocultado y vamos a seleccionar una serie de objetos, de luminarias en este caso, y vamos a generar un grupo manual. Este grupo lo podemos hacer mediante selección manual o a través de una selección masiva de un repo. Y bueno, aquí vamos a darle un nombre, creamos un punto, lo clasificamos, podemos dar un color. Y entonces tenemos este grupo de elementos. En las incidencias, que bueno, estamos viendo aquí, esto correctamente identificado. Luego tenemos el panel de incidencias, en el que podemos mostrar todo el listado de incidencias que tengamos en este proyecto, o podemos crear una nueva. Una vez más tenemos que seleccionar un grupo. Aquí la diferencia, igual con lo que proponían los compañeros, es que no solamente vamos a poder seleccionar una vista, un punto de vista y picar una zona o un punto, sino poder asignarle un grupo de elementos a esta incidencia y aquí incluso podemos agregarle más cosas que tiene el propio estándar BCF. En este caso podemos agregarle documentos, podemos agregarle links, incluso podemos agregar vídeos, está más pensado para la obra y estamos trabajando en nuevas funcionalidades para darle más potencia al tema de BIM Collaboration Format. También hemos de decir que tan pronto creamos una incidencia en Power BIM, se genera automáticamente con el sistema CDE al cual conectamos el Autodesk Construction Cloud. Esto es bidireccional. Leemos las incidencias del sistema Autodesk Construction Cloud en este caso BIM 360 en Power BIM y viceversa. Y por supuesto
podemos exportar las incidencias en BCF. Y en este caso aquí ya estamos mostrando en el Bean Collab, también lo hemos hecho en el AK Software, ahora os enseñaremos. Y entonces lo que vamos a hacer es abrir una incidencia hecha en Power BIM en el Bean Collab. Y podemos enfocar la cámara y tener esta incidencia registrada, o vamos a crear una incidencia en el Bean Collab, en un grupo de objetos, y la vamos a importar en Power BIM. Voy a adelantar un poco. Se me ha ido un poco. Bueno, y aquí ya tenemos insertada en Power BIM. Yo también para enseñaros, tengo aquí que mientras estaba explicando Roberto, pues hemos hecho la inserción de las incidencias también en el visor, en la herramienta de AK. Bueno, continuando, vamos a seguir. Ahora llegamos a la parte más propia de Gemelo Digital. Bueno, hemos hecho algo básico, ¿no? Pero para que entendáis un poco cómo funciona. Lo primero que podemos hacer en Power BIM, una integración básica, hablo básica porque aquí lo que vamos a hacer es ir dispositivo a dispositivo, pensando en un sistema casero, vamos a decirlo, en el que tenemos un gateway, puede ser una Raspberry, que es lo que comúnmente utilizamos cuando son proyectos simples, y vamos a ir conectando dispositivo a dispositivo. Dispositivo, por ejemplo, sensores que podemos comprar de forma económica y si tienen pues una conectividad adecuada, que puede ser por Wi-Fi, puede ser por Zigbee, puede ser por diferentes protocolos de conexión, pues lo importante es que podamos hacer esta integración a un sistema de forma que podamos capturar estos datos en los servidores de Power BIM. Y lo que vamos a hacer en Power BIM es crear sistemas virtuales y dispositivos virtuales en primer momento. O sea, aquí estamos creando diferentes variables, temperatura, humedad, CO2, asignando valores máximos y mínimos, pues para establecer unas reglas en las que luego podamos configurar alarmas. Y bueno, estamos creando, pues, es como un gestor de sistemas IoT, en el que podemos luego seleccionar un proyecto y asignarle sistemas y asignarle los dispositivos. Y esto es para cada cliente. Cada cliente tendrá sus sistemas, tendrá sus dispositivos, tendrá su servidor. Y lo que hacemos en Power BIM es configuramos estos sistemas, configuramos estos dispositivos y una vez que ya está todo configurado están disponibles para cualquier proyecto y para cualquier módulo. Una vez que tenemos estos sistemas creados y correctamente asignados a dispositivos reales, luego ya podemos irnos a cualquier modelo y en el panel de IoT pues podemos una vez más seleccionar un grupo de objetos que hayamos creado previamente en Power BIM, asignarle un sistema, uno de los que hemos creado previamente, asignar un dispositivo y guardar. Y de forma sencilla y directa, pues ya tenemos lo que llamamos una bolita, un hotspot, en el que podemos acceder a esta información. Vamos a otro sistema, otro dispositivo y más adelante. Lo que estamos haciendo además es otra cosa que podemos hacer es agregarle una URL de un vídeo. Este vídeo puede ser canal en streaming y también, a ver, esto ya sería una integración más compleja, podemos hacer integraciones completas, por supuesto, a sistemas BMS, SCADA, no sería de una forma tan sencilla como lo que estamos explicando aquí, pero en este caso, pues, no daba para más la prueba, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo podemos acceder a los diferentes dispositivos, consultar datos en tiempo real. Y aquí pues tenemos también un sistema en el que incluso podríamos integrar actuadores, apagar y encender dispositivos o gestionar alarmas. Vemos aquí unas rayitas superior e inferior. Cada vez que esos valores superan los valores límite, pues podemos llegar a recibir una notificación por SMS o por WhatsApp, como se quiera, y esto es de gran utilidad, ¿no? Pues para poder estar alerta de diferentes situaciones. Y por último, y no por ello menos importante, sino lo contrario, una vez que tenemos por fin
integrado el mundo real con dispositivos y sistemas al mundo digital, lo que hacemos es, a la vez que estamos monitorizando esos datos en tiempo real y obteniendo avisos, alarmas, etcétera, podemos almacenar esa información y hacer algo que sería pues, más propio de gemelo digital, pues incorporar analítica de datos, cruzar unos datos con otros y también se pueden generar este tipo de plantillas en las que podemos combinar toda la información que tiene un modelo BIM con estos datos en tiempo real, datos históricos y poder filtrar, por ejemplo, como estamos viendo ahora, pues una zona de espacio del modelo BIM y poder consultar datos en tiempo real de los dispositivos que tenga esa zona. O podemos filtrar por una fecha o podemos consultar valores en masa a lo largo de un periodo de tiempo y aquí entra un poco ya a gusto del consumidor, es decir, dependiendo de las necesidades de los sistemas a integrar, de las capacidades o de los requerimientos que se necesiten, pues podemos combinar datos de una manera o de otra, podemos agregar más sistemas. Aquí nosotros pensamos, o los casos de uso que más estamos trabajando, es el tema de la monitorización de sistemas de energía, también el trabajo con temas de confort interior, temperatura, humedad, calidad del aire, que es algo muy importante, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, en la que tanto tiempo hemos estado al interior de los espacios, pues poder tener un control de la calidad del aire adecuado o aspectos como, por ejemplo, datos de negocio o datos de ocupación de espacio. Bueno, eso es un poco lo que yo os quería mostrar y bueno, esto simplemente como aspecto final, Power BIM no deja de ser un ecosistema que vincula muchos sistemas existentes, puede ser el sistema de BIM o el sistema de GIS, pero también conectamos gran valor con sistemas propios de analítica de datos, computación en la nube. En este caso estamos enseñando temas de Azure o de Siemens, pero también podemos trabajar con cualquier otro sistema de servicios. Y nada más. Muchas gracias. Genial, Fernando. Muchísimas gracias. Qué interesante todo lo que habéis contado. Yo creo que lo más interesante de hoy es ver tantos softwares juntos colaborando, ¿no? Y que todo funcione. O sea, está genial. Os agradezco muchísimo vuestras aportaciones. Y yo, es lo que decía al principio. Yo creo que mientras tanto vamos hablando, si alguien de los asistentes tiene dudas, preguntas, alguna cosa, por favor, usar la herramienta de preguntas de GoToWebinar y ahora sí de las siguientes le dan a los ponentes. Lo que decía, una pequeña reflexión, ¿no? Yo creo que habéis mostrado un flujo real que muchos de los que estamos en el mundo BIM de gestión de operaciones nos encontramos, ¿no? Y al final, ostras, venimos de una nube de puntos, una comprobación de que el ASBIL es correcto, ¿no? Se ajusta a la realidad, lo pasamos para acabar de ajustar aquellas propiedades específicas, ¿no? que tiene la propia organización y al final acabamos generando un gemelo digital con la herramienta de Power BIM que aporta todo el valor de un gemelo digital, ¿no? O sea que, ostras, interesantísimo y muchísimas gracias. Mientras vamos esperando preguntas de los asistentes, yo me he apuntado algunas cositas para ir rompiendo el hielo. Y la primera, si os parece bien, iría siguiendo el orden que hemos seguido para Fernando Delgado. Claro, aquí hemos visto un caso clarísimo de Scan to BIM, ¿no? Que ahora está tan de moda en el sector hablar de Scan to BIM, etcétera, ¿no? Y yo te quería preguntar, hemos visto perfectamente cómo funciona en el site, ¿no? Pero te quería preguntar si teníais alguna, porque sabemos todos que el mundo está yendo para automatizar temas de Scan to BIM, etcétera. ¿Tenéis algún tema que nos podáis contar en Scan to BIM en edificios o en infraestructura, más allá un poco del site? A ver, a nivel de, bueno, se está trabajando con temas de inteligencia artificial para clasificar de forma más o menos automática la nube, que siempre es un problema porque, claro, tenemos la nube, pero claro, eso hay que modelarlo. Tenemos herramientas que te permiten modelar geometrías básicas, podríamos decir, a nivel de tuberías. O sea,
tocas una tubería y te coloca ahí un sólido 3D con el diámetro adecuado o perfiles de acero. Y la otra tendencia, pero claro, a nivel de inteligencia artificial todavía hay elementos que no son geometrías tan básicas que no es posible clasificarlas de manera automática. Es complejo. Y luego otras cosas es la revisión de obras, por ejemplo, o inspección de obras utilizando láser escáner, pero en plataformas robóticas, como puede ser el Spot de Boston Dynamics. O sea, ese proceso que mostré antes, no lo mostré completo, de inspección o de control de obra, de qué elementos están construidos, cuáles no, cuáles están a determinado porcentaje, automatizarlo de cierta manera, haciendo el escaneo de forma automática con drones o con robots. No sé, por ahí son las cosas quizás más... Genial. Genial, sí, realmente yo creo que por ahí está el futuro, ¿no? Y al final, a pesar de que para empresas como la nuestra, ¿no? O también de Fernando, etcétera, ¿no? De consultoras y que hacemos modelos, eso nos va en contra porque se nos va a acabar el trabajo que se automatice la parte de... Todavía yo creo que falta un poco, ¿eh? Es sí, como sí, todas pero yo estas creo que automatizaciones pues siempre requieren de mucho aprendizaje y bueno, se está consiguiendo, pero bueno, en cualquier caso lo que nos dará pues no será un elemento, podemos decir, definido como una familia o un bloque ya predefinido paramétrico, pero bueno, es un punto de partida. Correcto, correcto. No, sí, lo que quería decir es que a pesar de que nos quite trabajo, lo que aporta es que reduce la brecha de digitalización, ¿no? Porque facilita mucho que se digitalicen infraestructuras y ya podamos hacer toda la parte de la gestión digital, ¿no? Una cuestión que te quería preguntar también. Siempre que hablamos, y a lo mejor es por mi procedencia solo del mundo BIM y no tanto de la topografía y del escaneado, pero siempre hablamos mucho de todo lo que son requerimientos BIM o requerimientos de información. Roberto nos hablaba de las BIM.ids, ¿no? Y Fernando Morales nos hablaba de las auditorías de modelos, etcétera. ¿Necesitamos también establecer requerimientos concretos o precisos de cómo tenemos que hacer estas nubes de puntos? Si son estructuradas o no son estructuradas, qué densidad deben tener, no sé. En ese caso, hay ciertos, podemos decir, estándares, pero no como, podemos decir, como ISOs o como clasificaciones ya establecidas. Van un poco en función de la precisión del proyecto en concreto con que se trabaje y de las, no sé, a nivel de ingeniería, a lo mejor de una instalación, o sea, una fábrica o de cualquier otra instalación industrial, pues las precisiones con las que se trabaja pues son superiores. O en elementos de instalación, aunque sea un entorno de edificación, pues son superiores a las que debemos tener cuando hablamos de elementos quizás arquitectónicos. Entonces, en función de eso, va a variar, por un lado, el equipo que se use y, por supuesto, los requisitos posteriores de tratamiento de esa nube de puntos a nivel del proyecto. Vamos a necesitar que se hayan unido esos escaneos con una precisión mayor en un entorno, podríamos decir, industrial, que a lo mejor es un entorno de edificación donde solo estamos tratando arquitectura. No sé, por ahí van pero no hay no conozco una normativa en cuanto a escaneado o este tipo de herramientas que exista, ¿no? a día de hoy. Genial. Buenas prácticas. Genial, perfecto. Buenas prácticas, ¿no? Yo creo que al final nos tenemos que quedar con esto. A los propietarios y gestores de activos que están digitalizando activos, ¿no? Pues oye, que en los concursos o licitaciones que saquen o etcétera, pues que más allá también de definir qué requerimientos tiene que tener el modelo BIM, que se enfoquen también a definir las buenas prácticas en el escaneado, ¿no? Y en la obtención de la realidad. Exigirlo como punto de partida si se quiere realmente que ese modelo BIM luego sea exacto, ¿no? Que se ajuste a la realidad. Si tienes un punto de partida impreciso o malo, pues evidentemente el modelo no va a ser bueno. Correcto. Genial.
Perfecto, Fernando, muchas gracias. Roberto, tenía una cuestión para ti. Me ha parecido súper interesante toda la parte de la biblioteca. Bueno, todo me ha parecido interesante, evidentemente, ¿eh? Pero quería destacar un poco la parte de la biblioteca IFC Cloud que nos contabas, ¿no? Y se me ha ocurrido decir, ostras, ¿crees que podría ser una buena decisión por parte de, pues entiendo que una empresa, una organización que tiene su patrimonio o está pensando en digitalizar su patrimonio, IFC, por lo tanto yo creo que todos estamos pensando administración pública sobre todo, ¿no? Que tiene mucho IFC, pero también empresa privada, que se trabaje esa biblioteca IFC en este cloud, o sea, que el propio gestor o el propio propietario tenga su biblioteca para ir pudiendo hacer todas estas modificaciones sobre los IFCs que estabas comentando. Entiendo que sí, entiendo que puede ser muy buena práctica y creo, espero que es la dirección que van a tomar los interesados. La biblioteca que hemos visto, además es un servicio muy nuevo en fase de remate, ¿no? Y eran casi vacías. Pero es importante que se conecten al modelo BIM y que puedan funcionar. Una vez que funciona la conexión del contenedor, yo creo que todos los agentes tienen interés que estas bibliotecas sean lo más personalizables, los más amplias, los más detalladas posibles. Y un poco como en un paralelo, ahora se piensa en las clasificaciones. Hay clasificaciones compartidas por organismos, hay organizaciones propias. Le hemos nombrado, permíteme este paralelismo, un poco el diccionario que permitiría, la idea de nuestra solución conectándolo es también que un organismo pueda personalizar y subir en el diccionario y compartirlo, la propia clasificación, el propio lenguaje, el propio diccionario. Entiendo que también una biblioteca BIM pueda seguir esta línea. Y seguramente, yo creo que es auspicable. Sí. Genial, genial. Perfecto. Y tenemos una pregunta en el chat, aprovecho para hacerla, es para Fernando Morales, de Sebastián Duque. Gracias, Sebastián, por romper el hielo. Pregunta, hola, gracias por la presentación. Para el Power BIM, no me ha quedado claro, ¿cómo se establece el enlace entre los elementos del IFC, por ejemplo, un interruptor o un espacio que contenga un sensor, y los datos de actuadores o sensores? Bueno, pues muy buena pregunta. Esto al final es IoT. Todo va a depender de las posibilidades que nos permita el dispositivo o el sistema. Nosotros hemos llegado a hacer conexión con actuadores de sistemas de SCADA, o lo podemos hacer con un sistema BMS, porque habitualmente esos sistemas ya cuentan con estos conectores. Nosotros lo único que vamos a hacer es a través de vía API, a través de protocolos de conectividad, aprovecharnos de estas funciones ya existentes de los sistemas de gestión. Es decir, nosotros en realidad no inventamos la rueda. Nosotros lo que hacemos es conectarnos y aprovecharnos de las capacidades de los sistemas físicos, del hardware y de los dispositivos IoT que ya tiene el propio edificio, lo cual es muy habitual. Nosotros, cuando nos hablan de gemelo digital, pues yo les pregunto, bueno, ¿qué sistemas tienes? Lo primero es preguntar qué sistemas tienen, de qué marca, de qué modelo, estudiarnos la API, estudiarnos la documentación, si es posible tener una reunión con por supuesto, con el equipo de mantenimiento del cliente, pero también con el fabricante de esos sistemas para aprender a conectarnos y aprovecharnos de esas funcionalidades. Eso es lo que más hacemos. Pero bueno, si es a título casero, como el ejemplo que comentaba, nos lo podemos hacer nosotros comprando un dispositivo que ya viene con su API. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el sistema Zigbee porque permite crear una red independiente a una red Wi-Fi que puede estar pues, muy protocolizada con muchos temas de firewall y de impedimento de conexiones de forma sencilla. Pues con el sistema Zigbee nos creamos nuestra propia red y si este dispositivo admite pues, actuadores, pues nos aprendemos el funcionamiento de API y vamos a por ello. Es esa parte más manual, pero es que una vez que tengamos los dispositivos ya en nuestro gestor de IoT, tenemos un sistema propio,
Luego sí que ya es más fácil en Power BI, como he enseñado del vídeo, seleccionar un objeto del modelo y asignarle un dispositivo de nuestro servidor. No sé si me he podido responder más o menos la pregunta. Genial, yo creo que ha quedado más que respondido, y tanto. Esa reunión con el fabricante acostumbra a ser la difícil, también te lo digo por experiencia, ¿no? Que la gente no quiere explicar mucho los intríngulis de sus softwares. Genial, mira, perfecto. El mismo Sebastián nos contesta que sí, que todo resuelto. Muy bien, no sé si hay más preguntas de los asistentes. Si no, bueno, yo introduciría otro tema, un poco abierto para los tres también, a ver qué os parece. Siempre estamos, yo creo que en estos procesos, ¿no?, de intercambio de información, de distintos softwares, incluso de edición, ¿no?, de estos softwares, o sea, a mí siempre me sale a la palestra un concepto que es la trazabilidad de la información, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar, o sea, en todos estos flujos que estamos trabajando, ¿cómo creéis que afecta la trazabilidad de la información? ¿O creéis que está garantizada esta trazabilidad? Por ejemplo, Roberto, ¿no? Por ser el más No, es un disruptivo tema muy editando. importante. Es un tema muy importante que además nos viene encima siempre que promulgamos la edición de un FC y entramos en el tema de cómo se traza esto, recurriendo a otras soluciones, tecnologías y procesos que permiten trazar, validar, comprobar y asignar responsabilidades de estas operaciones. Hay varias formas. Un ejemplo, que no lo resuelve todo, pero es un ejemplo. En el sistema SBIM también hay la blockchain. Es la blockchain de Bitcoin, permite validar un documento, mismamente el modelo FSI con la blockchain. Esto puede ser un pasaje para validar una información, congelar una información. Es una posibilidad. Firmas digitales. O, claro, esto relativamente a inmutabilidad, trazabilidad o al estado de un documento, de un dato. Yo entiendo de que, por un lado, se debe poder editar un IFC, escribirlo cuanto más posible, y por otro lado, deben haber procesos, tecnologías y procedimientos para que esto sea hecho en la forma correcta y no genere fraudes, sino al contrario. A mí si me permites contestar también a la pregunta, yo creo que hablando de BIM, aquí la clave está en el sistema CDE, de lo que llamamos como Data Environment. Y quiero puntualizar, no sé si estáis de acuerdo, que hay un poco de confusión acerca de lo que es un Common Data Environment, que no es una plataforma individual X, ¿no?, sino que puede ser un conjunto de herramientas. No tiene por qué ser una en concreto, sino que aquí la clave está en crear una metodología cerrada más o menos, o sea, en el sentido que se establezca un protocolo de colaboración y que sobre todo que se respete. Lo digo porque de plataformas colaborativas, que ahora lo que estamos viendo que sucede es que los arquitectos y los ingenieros en la fase de diseño pueden tener la suya, es habitual, pero luego si tienen que enviar esto al cliente, el cliente impone una plataforma colaborativa con el equipo de diseño que no comparte, por supuesto, con la constructora que viene después y que no comparte, por supuesto, con las especialistas que vienen por otro lado. Entonces, al final, se monta un caos en el que esa trazabilidad se vuelve muy inviable, ¿no? Aquí hay mucho trabajo por hacer. Efectivamente, hay tecnologías muy punteras como el tema de blockchain. No sé si estamos el sector preparado todavía para este tipo de tecnología, pero creo que es una clave. Pero creo que lo que tenemos que conseguir es, a nivel de BIM Management, ¿no?, pues establecer claramente una metodología, un ecosistema, una interoperabilidad y que se respete. Al final es un tema también de las personas, ¿no?, que garantizar esta trazabilidad. Totalmente de acuerdo y gracias, Fernando, porque antes hablaba de flujos y procesos, pero le has puesto el nombre adapto, que es el del Common Data Environment, que no es solo una solución. Puede ser totalmente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y
Y súper de acuerdo con lo que decía Fernando Morales, de que muchas veces confundimos un gestor documental o un repositorio de documentos, ya ni gestor documental, con una CDE, ¿no? Y a veces te encuentras, oye, vamos a usar Dropbox de CDE, y dices, hombre, pues no lo sé, ¿no? A lo mejor es, bueno, sin querer meterme con ninguna marca comercial, pero por tipo de software, ¿no? Es totalmente de acuerdo. Y las buenas prácticas, ¿no? Que también lo comentaba Fernando Delgado en el momento del escaneado, ¿no? Pero las buenas prácticas es importantísimo. Bueno, yo creo que concienciar y formar, ¿no? Estas tareas del Build Manager a veces que son más de coach que de manager, ¿no? Que tiene que concienciar y tiene que establecer un marco común, digamos, para que todo el mundo sepa cómo hay que actuar con los datos, con los archivos, con los documentos y con los modelos de información, ¿no? Que estamos generando al final. Genial, genial. Pues no tenemos muchas más preguntas, así que yo creo que lo habéis explicado todo tan bien, que ha quedado todo clarísimo. Por lo tanto, que no sé, daros las gracias a los tres. Ha sido un placer poder estar aquí moderando la mesa con vosotros. Yo creo que habéis aportado muchísimo, de verdad. Yo a clientes míos les he recomendado hoy que se conecten porque son flujos que realmente están al orden del día y que habéis resuelto, ¿eh? O sea que y lo hemos visto. O sea, yo me quedo con el disfrute de ver, lo he dicho antes, pero lo repito, de ver muchos softwares de desarrolladores distintos colaborando y funcionando a la vez. Yo creo que esto es lo que persigue la Building Smart con todos los softwares, los formatos OpenBIM que estamos promocionando, ¿no? Por lo tanto, daros las gracias por el esfuerzo antes de hoy, que soy consciente de que ha habido, y por las presentaciones de hoy. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a Y a los todos. asistentes, repetiros que si tendréis en el canal de YouTube la presentación de hoy, por si queréis repasar algunas cosas, y cualquier duda, comentario, etcétera, lo podéis dejar en comentarios del canal. Os podéis poner en contacto con la Building Smart y os recomiendo muchísimo también entrar en la página web de la Building Smart Spanish Chapter, donde publicamos muchas cosas, hay mucha documentación divulgativa sobre la ISO, la aplicación de la ISO 19950, formatos COBI, IFC, BCF, todo esto. O sea que si estáis interesados en el mundo OpenBIM, os recomiendo que entréis y que nos sigáis en las redes, etcétera. Muchísimas gracias a todos. Bien. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.